¿Qué tal, amigos? Me vais a perdonar que hoy el titular no se lo lleve el ganador de la etapa. Y no vaya esto en demérito en absoluto de Olaf Koik, de los velocistas que son capaces de ganar una carrera de esta magnitud. Primero del Giro de Italia, con la cantidad de rivales importantes que hay, y luego con un territorio, con un final abrupto, exigente, selectivo, donde hay que tener mucha fuerza y muchas piernas para conseguir llegar con los mejores. Bueno, sí, es normal también que en un canal de habla hispana, pues al final tengamos nuestro corazoncito o prestemos atención a la cantidad de seguidores que hoy han estado vibrando con Jonathan Narváez, que ha estado a esto de conseguir la victoria. Bueno, si habrá estado esto, que ha terminado 11º en la etapa después de que el pelotón a una velocidad vertiginosa le sobrepasara cuando faltaban 50 metros escasos para la línea de meta, y por la propia inercia el lagarto ha llegado ahí 11º, quedándose a las puertas de la gloria, que no del reconocimiento. Y creo que eso es importante y es la razón fundamental por la que Narváez ocupa hoy nuestra portada informativa. Es que ha tenido muchísimo mérito. Insisto, sin menoscabo del que tengan los velocistas en una jornada como la de hoy. A veces se me discute aquello de que a mí no me emocionan nada más que el momento culminante de la llegada, las victorias, el sprint de los corredores o el palmarés de aquellos que son magníficos velocistas. Lógicamente se lo reconozco, y ahí está la historia repleta de grandes sprinters, pero a la hora de enjuiciar una etapa, pues es evidente que no es lo mismo el esfuerzo individual de un ciclista capaz de coronar una gran batalla a la punta de velocidad de un corredor que es de por sí un velocista formidable, pero que además cuenta con un equipo, un treno, ¿no?, que le puede lanzar a la victoria final. Y eso hoy pues ha sido también en parte el causante de la derrota, entre comillas, o del hecho de que Narváez no pudiera ganar la etapa. Entre ellas, la malla rosa. Tadej Pogačar hizo el tirón definitivo para llevar a su rueda a Juan Sebastián Molano, su compañero de equipo, de lo que se aprovecharon también Jonathan Milan y Olaf Koik, que fueron los dos que pelearon por una victoria que se llevó el corredor neerlandés. Primer punto y aparte para evitar equívocos, discusiones y debates estériles. Koik es un fenómeno. Tiene 23 años y suma 33 victorias. Ojo, son números estratosféricos para un chaval tan joven. Bien, es verdad que luego cuesta mucho mantenerse ahí en el estrellato durante un montón de años, pero a la hora de lidiar con los velocistas seguro que va a tener un lugar importante en el Olimpo. No digo que fuera el que más lo mereció, eso también es verdad. Mi reconocimiento para el joven corredor del Visma, pero también mi pena, entre comillas. Lo que pasa es que son gajes del ciclismo para el Lidl Trek, que fue el equipo que más se le ocurrió. Trabajaron mucho y bien para que al final, en la estela de Simone Consoni, Jonathan Milan pudiera imponer su punta de velocidad. También es verdad que antes había trabajado y muchísimo el equipo del Alpecin, pero cuando llegó el momento duro y exigente de los últimos 20 kilómetros no estuvieron tan sobrados de fuerzas y Caden Groves no pudo entrar en la pelea por la etapa. Pero bueno, todo ello a golpe de titular o de reconocimientos, etcétera, para todos los ciclistas en general, mi admiración, por supuesto, las consecuencias de una etapa, otra etapa enormemente atractiva del Giro de Italia. Pues claro, lo digo muchas veces y lo cuento así, el que no es muy aficionado a lo mejor, pues bueno, pues sigue la carrera, lee las clasificaciones en el internet y dice, bueno, pues ha ganado Koik delante de Milan y de Molano, pues bueno, pues vale, pues una etapa de transición. Pero el buen aficionado del ciclismo que disfruta de las etapas que tenemos el privilegio de vivir a través de Eurosport íntegras en este Giro de Italia, estaba advertido de que la jornada de hoy sí estaba reservada para los velocistas, es verdad, pero como había ocurrido en jornadas precedentes, tenía un repecho final tremendo, y no solo un repecho. Tenía desde el Monte Procida, ya en Nápoles, 25, 30 kilómetros de constantes subidas y bajadas, un up and down terrorífico que invitaba lógicamente a la gran batalla, que desencadenó en primera persona Julian Alaphilippe y que remató Jonathan Narváez, de quien hablamos ahora inmediatamente, porque insisto, lo que ha hecho hoy, aunque no haya ganado, me parece de un nivelazo de corredor extraordinario, además en una magnífica condición, tras la gran victoria que logró ya en Turín en la primera etapa, allí siguiendo, aguantando la estela de Tadej Pogačar. De Pogačar también tengo que hablar. Y tengo que hablar también, que no se me olvide, os lo cito para el final, de la victoria de Adrià Pericas, un chaval junior espectacular que ha ganado la Copa de Naciones, la prueba de la Copa de Naciones en Italia, en Treviso, con la selección española rindiendo un altísimo nivel. Adrià Pericas será corredor
del equipo del UAE la próxima temporada. Sí, voy de salto en salto, vale, voy como me va dejando de alguna manera la reflexión sobre la cantidad de emociones que provoca un recorrido como el de hoy. Insisto, aunque no tenga ninguna trascendencia de cara a la clasificación general, donde lógicamente no se mueve nada. No ha habido ninguna novedad. Bueno, que Lutsenko no tomó la partida. Había 212 kilómetros y hubo 2 chavales del Polti que entendieron perfectamente que los equipos modestos necesitan sacarle una rentabilidad más allá de las victorias. Y se metieron en copia en dúo, se metieron 200 kilómetros de fuga en los que chuparon 5 horas de cámara en una jornada en la que, bueno, sí, estábamos todos pendientes del final, independientemente de cuál fuera a ser el resultado y sin pensar tampoco que los grandes actores fueran a ser protagonistas, pero aquí vamos a ver un final justo exactamente como se dio, con un tipo de corredor de clásicas desenvolviéndose allí a buscar la victoria final y tratando de romper, digamos, el trabajo de los equipos de los velocistas. Y eso fue lo que vimos. Vimos, insisto, a la Philippe por delante. Vimos también el trabajo de otros corredores que se metieron ahí en fuga para neutralizar cerca de meta a la copia del equipo del Polti y vimos la aparición fulgurante cuando llegaba el último repecho de Jonathan Narváez. El lagarto soltó un latigazo tremendo, se fue en solitario y cómo aguantó esos kilómetros bien en la parte de subida, pero desde luego le quedaban 4 kilómetros entrando ya en Nápoles. Habíamos venido por toda la costa del mar Tirreno, los Tirreni, como les llamaban los etruscos a los romanos, y ahí se montó la de San Quintín en el tramo final cuando entrábamos por la bahía del Golfo. Fue una batalla preciosa, repito, aunque no tuviera trascendencia para la general, y nos dolió, a mí particularmente me dolió que Jonathan Narváez no ganara la etapa, incluso asumiendo que ese es un lance que ocurre con alguna frecuencia en el ciclismo, ¿no? Ver cómo un corredor en fuga es neutralizado, pero no era un corredor en fuga que había tomado una minutada y que más o menos estaba controlado, ¿no? Era un corredor que había retado, que había salido de las fauces de los leones del Trek, del Lidl Trek y del Alpecin, que dominaban la carrera y controlaban la fuga, ¿no? Y el ataque de Narváez fue tan espectacular, tan mantenido, que yo, por supuesto que pienso que se merecía la victoria, pero independientemente de que se mereciera la victoria o no, lo que no puede perder es el reconocimiento, porque si no estaríamos hablando como en el fútbol del resultadismo. Ganas 1-0 defendiendo hasta el último instante y has hecho una defensa formidable. Con la misma defensa te meten un gol y has hecho un partido penoso y metido debajo de la portería. Bueno, pues en ciclismo no queremos que ocurra esto. O por lo menos yo particularmente quiero tener siempre esa visión de que hay que reconocer los méritos de cada uno, ¿no? Y ahí quiero hacer una especial mención de Tadej Pogačar, porque hoy, y él lo decía después de que acabada la etapa, que había trabajado para un amigo, se preocupó, incluso colisionando ahí en el tramo final con Jonathan Milan, de hacer el arreón definitivo para colocar a Molano en posición de pelear por la victoria de etapa. Y estuvo un poquito lejos, la verdad, pero se emplazó en tercera posición, estuvo mucho más cerca que nunca. Bueno, es un reconocimiento que hay que hacerle a Pogačar. No es fácil ver a un líder de rosa, dominador, el número 1 del ciclismo mundial, trabajando para el sprinter. No es fácil, pero es lo plausible, es lo deseable. Viene esto un poco a colación de que el otro día alguien parece que no le sentó demasiado bien el comentario de que, bueno, ya que Pogačar había hecho el esfuerzo, fue la tercera etapa de Fossano, ¿os acordáis, no? Cuando ataca Honoré, el corredor de Education Fair, y salta Pogačar a por él. No, es que me encontraba bien, estaba en cabeza de carrera y me fui. Viene Geraint Thomas a rueda. Geraint Thomas le pasa, entre los dos se lían, buscan en el repecho final, muy cerquita de meta, una victoria que no llegó porque al final les alcanzó el pelotón y ganó Tim Merlier la etapa. Y yo dije entonces, hombre, un esfuerzo de este tipo estaría bien que Pogačar, si no va a sacarle una renta, pudiera dedicárselo a un sprinter que trabaja para él como es Molano. En esa etapa Molano se clasificó 11º, a Molano le van bien esas llegadas y seguro que si Pogačar hubiera hecho lo de hoy, probablemente hubiera estado muy, muy, muy cerca de la victoria. A ver, fue solo un pensamiento. No se le puede pedir a un líder que haga eso ni que tenga un mínimo de gasto. Simplemente si está tan sobrado, si está haciendo alarde, si atacaba en un control cualquiera para sumar 2 segundos, pues igual podía tener, pensé yo en su momento, un detalle. No corre Pogačar para que gane Molano una etapa. O sí, porque muchos campeones tienen detalles en ocasiones. Y yo no sé si eso en su momento, esa reflexión que más de uno haría, claro, le pudo llegar a Pogačar. El caso es que hoy, cuando no tenía que meterse en ese berenjenal, el otro día, como estabas en cabeza, pues miras para atrás, que venga Molano a tu rueda y lo llevas hasta arriba.
Hoy no tenía por qué hacerlo, incluso podría ser arriesgado estar en la cabeza del pelotón peleando, y lo ha hecho. Y lo ha hecho y no digo yo que se haya redimido, que no se tiene que redimir de nada, pero seguro que se habrá ganado el reconocimiento de todo el público, que no le falta por otra parte. Estamos hablando de una pequeña anécdota, no confundamos ni tergiversemos luego la historia. Una pequeña anécdota, un detalle a analizar. Y habrá ganado desde luego el agradecimiento de su compañero de equipo Molano, que si no ganó, pues estuvo bastante cerca, ¿no? En una etapa que no le convenía posiblemente tanto como la del otro día con ese final. Bueno, pues esto es un poco, ¿no? El resumen de una carrera que, como decía antes, si la ves en el internet a la hora de acabar, pues dices, bah, ha ganado un velocista, aquí no ha pasado nada, ¿no? Han pasado muchas cosas y han vuelto a ratificar que el Giro de Italia es precioso. Independientemente, y gracias a eso, porque si no tendríamos un Pogačar de dominador y podría resultar un tanto monótono de tanto dominio, pero no, cada etapa tiene su historia, están ganando corredores diferentes. Hoy le ha tocado a Visma, que estaba sufriendo con Olaf Koy, y en resumidas cuentas esos finales tan exigentes que le ponen ese punto de emoción le dan también un atractivo y una atención mayor a la carrera. La etapa la ha ganado Koy, con Milan segundo, Molano tercero, Dainese cuarto, Van Poppel quinto, Mikkels sexto, Grove séptimo, Vendrame octavo, Ballerini noveno, Mascanter décimo y Johnny Narváez el lagarto, que entró un décimo. Fijaos dónde le tuvieron que coger para esa velocidad todavía hacer entre los 11 mejores de la etapa. En la general no hay novedades, ni en bonificaciones tampoco se produjeron en la jornada de hoy, con lo cual Pogačar mantiene 2.40 sobre Dani Martínez, 2.58 sobre Geraint Thomas, 3.39 sobre O'Connor, 4.2 sobre Wittebrooks, 4.23 sobre Tiberi, Fortunato queda 5.15, Rubio mantiene la octava plaza a 5.28, Aresman es noveno a 5.30, la décima plaza es de Jan Hirt a 5 minutos y 53 segundos, con lo cual pues llegamos a la jornada de descanso de mañana después de este recorrido de hoy, y lo haremos con el deseo sobre todo de los corredores que son los que están dando patadas y rodando kilómetros y dando el callo etapa tras etapa, ¿no? Será un descanso muy necesario. Casi siempre hacemos especial hincapié en lo que significa reposar de fuerza, de desgaste, ¿no? Energético, pero muchas veces también el desgaste emocional, desgaste del estrés que supone estar ahí peleando, sobre todo para los que pelean por la clasificación general uno y otro día, por no perder contacto, por estar permanentemente en la cabeza de carrera. Como viene ese día de reposo, ¿no? Viene que ni pintado, ¿no? Así que hoy en Nápoles ponemos el punto y final a la primera parte de la carrera, Nápoles-Rico Vergel, donde tiene el placer imperio, decía nuestro flamante José de Zorrilla en aquella obra, hoy posiblemente obsoleta, de don Juan Tenorio, pero que hizo historia, ¿no? Pues aquí es donde hoy ha dejado el lagarto Narváez un sello inequívoco de grandísimo corredor que merece, por lo menos por mi parte, un reconocimiento absoluto. Y ojo, el interrogante ya lo planteamos en su momento: la presencia de un corredor ecuatoriano, un solo corredor ecuatoriano en los Juegos Olímpicos de París, que están ahí a la vuelta de la esquina. Hombre, obviamente el campeón olímpico es Richard Carapaz, pero joder, es que está haciendo tantos méritos Narváez y además es un especialista en clásicas de un día, que da mucha rabia que se quede sin plaza en los próximos Juegos de París. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, tiempo al tiempo, y felicidades a Ecuador, evidentemente, por seguir teniendo corredores de primer nivel. Y nada, felicidades también al ciclismo español, porque es muy importante mirar la cantera, es muy importante ver lo que viene. Y hoy era una prueba de la Copa de Naciones. No estamos muy acostumbrados en España a competir en el extranjero, en las grandes pruebas internacionales, pero poco a poco se va viendo cómo van cambiando los hábitos, las normas y cómo va cambiando la mentalidad de los propios corredores. Adrià Pericas es un corredor catalán junior, porque era una prueba junior de la Copa de Naciones, que es un poco el apadrinado de Purito Rodríguez. Purito Rodríguez cumplía hoy años, 45, felicidades, y que está demostrando que tiene un nivelazo extraordinario. Pues hoy ha ganado. Ayer ganó el equipo, eran 2 etapas en Italia, en Treviso. La etapa de ayer la ganó, la crono por equipos, el equipo español, el sexteto español, y hoy han aguantado el tipo en un circuito final donde lo pasaron francamente mal, pero llegó ya en el grupo de cabeza Pericas y, merced a esos tiempos y a las bonificaciones, ha conseguido la victoria absoluta.
No se trata de una victoria más o menos importante, se trata de la confirmación de otro ciclista. Hemos hablado algún día de Héctor Álvarez, el corredor alicantino que ha ganado la Heroica este año, que se clasificó noveno en la París-Roubaix y que estará la próxima temporada corriendo con 18 añitos en el Lidl Trek. Bueno, pues si no cambia nada, lo mismo va a hacer Adrià Perica sumándose a la estructura de Machín en el equipo del UAE, junto a Rieta y a los que van llegando, Del Toro y Kristen y compañía. Así que todo eso son buenas noticias, que lleguen jóvenes cachorros sobradamente preparados, aunque con mucho terreno por delante, para lucir su enorme calidad en la máxima categoría del ciclismo español en el World Tour. ¿Hacemos camino? Seguimos disfrutando del Giro de Italia. Gracias, amigos.